Amados hermanos, en este preciso instante, la historia está tocando con fuerza la puerta de nuestro corazón con señales muy claras. En muchos lugares del planeta atravesamos temporadas de calor inusual y un clima trastocado, como si un termómetro global hiciera sonar la alarma roja a la conciencia humana. Esto no es solo un asunto de meteorología, es un espejo que refleja un orden moral tambaleante cuando el ser humano cree que puede definirse todo a sí mismo sin necesidad de Dios. En Medio Oriente, tras acuerdos frágiles, el humo y el fuego aún cubren la región y el dolor de los civiles continúa llamando nuestra conciencia. Las rutas marítimas estratégicas se vuelven intermitentes e inestables, haciendo tambalear la economía mundial. No estamos aquí para juzgar por bandos o por consignas, sino para recordarnos que Jerusalén sigue siendo el termómetro de Dios y que el corazón del creyente debe ser a la vez tierno ante el sufrimiento humano y firme ante el engaño de los tiempos. En Europa Oriental, las armas no callan y los conflictos prolongados nos recuerdan que los reinos de la tierra son frágiles. Las alianzas políticas cambian, los compromisos de seguridad se replantean, los tableros de poder se desplazan. Todo ello sopla como un torbellino alrededor del barco de la humanidad. Y es precisamente en ese viento que la iglesia es llamada a aferrar con fuerza el timón de la conciencia. No seguir el ruido de las redes sociales. No dejarse manipular por el sensacionalismo, sino volver a la Biblia como única norma de fe y de vida. Las convulsiones del clima, del comercio, de las guerras y de la política no buscan hundirnos en la desesperación, sino despertarnos del sueño espiritual. Jesús nos dijo, cuando estas cosas sucedan, levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Por eso leemos los acontecimientos como leemos las señales de tránsito, para ir más despacio, examinar y regresar al camino estrecho de la verdad. Desde ese punto de apoyo entraremos más a fondo en el discernimiento que desconcierta al mundo, para distinguir cuál es la falsa unidad de los hombres, cuál es el plan fiel de Dios y cuál es la parte que cada creyente debe levantarse a realizar. Estamos viviendo un tiempo en que la razón humana se ve tambaleante en medio de torbellinos de información, mientras el alma anhela una orilla firme, frente a titulares que se suceden sin tregua y nubarrones que cubren nuestras ciudades. Muchos se preguntan hacia dónde vamos, pero la palabra de Dios no es ambigua desde el principio. La Biblia nos muestra la ley de la historia. Cuanto más se engríe el hombre, más levanta torres de ladrillo y brea, y más pronto cae en confusión. La Torre de Babel no es un relato lejano, es un espejo de nuestra época. Hay un esfuerzo por unificar el mundo sobre poder, tecnología, mercado y un lenguaje común, pero es una unidad sin Dios en el centro, y por eso lleva dentro el germen del caos. Cuando pueblos regresan a una lengua universal, cuando el cine, los libros y los sonidos repiten las mismas consignas, parece que el mundo se acerca. Sin embargo, por dentro, la conciencia humana se resquebraja. Naciones, símbolo de libertad, encaran divisiones profundas. Pueblos llamados a dar testimonio de la verdad son arrastrados a discusiones estériles. Jesús advirtió que una casa dividida no puede permanecer. Cuando la sociedad es tironeada por polos opuestos, se desnuda la profundidad de una batalla invisible, el mundo contra la palabra, las tinieblas contra la luz, la mentira intentando ahogar la voz de la verdad. ¿Por qué la confusión se propaga tanto? Porque nuestros oídos han dedicado demasiadas horas a voces estridentes y nuestro corazón muy pocos minutos a la Escritura. Escuchamos declaraciones repetidas hasta creerlas verdaderas.
pero el apóstol Juan dice que el mundo entero yace bajo el maligno. Cuando el oído queda hipnotizado por el ruido de los medios sesgados, los ojos se nublan ante la luz sencilla del Evangelio. Entonces ocurre lo más sutil. La fe del creyente cambia de lugar. Ya no ancla en Dios, sino en una persona, un partido, una promesa temporal. La Biblia enseña con claridad que maldito el que confía en el hombre, porque incluso el de buena voluntad es limitado, falible, mudable. Lo hemos visto. La humanidad deposita esperanzas en un líder y termina desilusionada, porque toda carne es como la hierba y su gloria como flor del campo, que por la mañana florece y por la tarde se marchita. Al mismo tiempo, vuelve a levantarse una ola de odio contra el pueblo judío. No es casualidad. En el libro del Apocalipsis, el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, derrama su furia para destruir los signos del plan de salvación, cuyo centro es Jerusalén. Por eso la ciudad santa es el termómetro de la historia. Cuando el mercurio del odio sube allí, comprendemos que el programa de Dios avanza hacia su clímax. Pero esto no debe asustar al creyente, sino despertarlo. Si la ciudad santa es el termómetro de Dios, la iglesia es la lámpara puesta en el candelero para alumbrar a todos en casa. Cuanto más caótico sea el mundo, con mayor intensidad debe brillar la luz. Muchos preguntan, ¿acaso somos la generación que vieron los profetas? La respuesta está en las señales apremiantes de la época, en la aceleración del engaño, en la corrupción moral, en la escalada de conflictos y en el agotamiento de las instituciones. Lo más temible no es la guerra ni la recesión, sino la pérdida del discernimiento. Cuando se llama luz a las tinieblas y dulce a lo amargo, entonces surgen voces que usurpan el nombre de la virtud. En nombre de la justicia pisotean la verdad. En nombre de la libertad cercenan la adoración. En nombre de la compasión atacan al pueblo del pacto. Hermanos, no existe otra brújula que la palabra. Cualquier camino político o filosófico que ponga el corazón humano en el trono nos extravía, porque solo Dios merece reinar en el corazón. En este contexto, el deber del creyente es volver a la Biblia como norma única de fe y conducta. Esto no significa retirarse del mundo, sino caminar en medio de él con los ojos lavados por la verdad, con una mente que verifica y con un corazón compasivo. No seguimos rumores, no tragamos teorías conspirativas, no idolatramos a una persona ni a un movimiento, permanecemos sobre la roca, honramos a las autoridades como enseña la Escritura y oramos por ellas, pero no les damos la adoración que pertenece solo a Dios. Cuando el mundo exige silencio, la iglesia dice la verdad con voz suave y firme. Cuando el mundo incita al odio, la iglesia responde con amor perseverante y disciplina espiritual. Alguien replicará: si todos los grandes canales coinciden, ¿cómo van a estar equivocados? La Biblia narra que hubo una ocasión en que 400 profetas anunciaron buenas noticias al unísono y solo un siervo de Dios se atrevió a decir una palabra incómoda, y esa fue la verdad. Mirad quién se beneficia de lo sensacionalista. Hay un sistema de recompensas que empuja a exagerar el miedo, inflar datos y sembrar división. Pero el pueblo de Dios no es guiado por campanillas de notificación, sino por la voz del buen pastor. Esa voz no se confunde con la tormenta, resuena en la habitación secreta donde abrimos la Biblia. Doblamos las rodillas y decimos: habla, Señor, que tu siervo escucha. Revisemos nuestros hábitos santos.
¿Acaso dedicamos horas a los videos breves y apenas unos minutos a la oración? Memorizamos eslóganes de moda y no logramos aprender de memoria un pasaje completo de la Escritura. Defendemos con vehemencia una postura partidista y titubeamos al explicar la esperanza que hay en nosotros. Si es así, ha llegado la hora de convertir los hábitos, reconfigurar la jornada espiritual, colocar la Biblia al centro del día, establecer la disciplina de leer, meditar, anotar, aplicar y compartir. Entonces la lengua se limpiará, el corazón arderá y las manos estarán listas para toda buena obra. Una de las tácticas más sutiles de las tinieblas es manipular el lenguaje. Conceptos sagrados se arrastran para servir a intereses políticos o a la embriaguez de las masas. Unidad se deforma en uniformidad. Justicia se convierte en instrumento de revancha. Misericordia degenera en encubrimiento del pecado. Incluso términos ligados al pueblo del pacto son distorsionados. Cuando el lenguaje se pervierte, la memoria colectiva es manipulada y la historia reescrita. Por eso la iglesia debe devolver sentido a las palabras viviendo su significado verdadero. Unidad en la verdad, justicia con amor, misericordia con santidad. Sin verdad, la unidad es rebaño ciego. Sin amor, la justicia es crueldad sin santidad. La misericordia es indulgencia. Precisamente en este claroscuro, el enemigo siembra odio contra Israel para difuminar las promesas de Dios. Se dirá que ese pueblo fue descartado y que la iglesia, como Israel espiritual, lo reemplazó por completo. Más adelante profundizaremos en ello. Pero desde ahora recordemos lo esencial. Si Dios dejara de ser fiel a su pacto con el pueblo del pacto, ¿en qué base descansarían las promesas que nos hizo a nosotros? En vez de repetir argumentos prestados, abramos la Biblia y leamos la historia de la salvación con ojos humildes. Veremos que la historia no son fragmentos sueltos, sino una sinfonía donde todos los temas regresan al estribillo de la gracia. Hermanos, Dios no espera de nosotros desaliento ni desesperación, sino despertar. Despertar para orar por los gobernantes, por los pueblos desgarrados por la guerra, por la ciudad santa, que es el termómetro de la historia, por las iglesias resecas, por las familias bajo ataque. Despertar para las pequeñas obras buenas de cada día, porque una gran luz comienza con una chispa en una habitación humilde. Despertar para decir no a las facilidades tentadoras y sí a la cruz y a la disciplina cuando las tinieblas se espesan. No olvidemos el testimonio de la carta a los Hebreos, que nos enseña a mirar a través de la cruz hacia el gozo puesto delante. La fe no niega la dureza de la realidad, sino que la atraviesa y toca la realidad eterna. Por eso, en medio del estruendo del mundo, el creyente no teme, sabe que pertenece a un reino inconmovible. Demos un paso concreto. Deja a un lado el teléfono por un tiempo santo. Abre la Biblia y léela en voz alta para tu alma. Escribe una promesa de Dios que abrazarás esta semana. Elige a una persona para servir, a un enemigo para perdonar, a una familia por la cual orar. Decide que tu lengua no participará del coro sensacionalista de la época, sino que exaltará al Señor de la historia. Y cuando seas tentado a poner tu esperanza en un personaje o en una victoria política, recuerda que solo hay un nombre digno de toda honra. No negamos que las instituciones terrenas se sacuden, que el amor de muchos se enfría y que viejos muros se derrumban. Pero entre los crujidos hay un fundamento que no tiembla.
mientras la Biblia permanezca en las manos del creyente, el fuego del altar de su corazón no se apaga. No temáis la historia. No es un tren fuera de control. Es una procesión que atraviesa el valle tenebroso hacia una ciudad inconmovible. Cada tormenta nos hace aferrar con más fuerza el ancla de las promesas de Dios. Y cada amenaza de las tinieblas solo viva más el grito de la iglesia. Maranata, el Señor viene. Estad firmes, velad y amad. Amados hermanos, hay errores que no solo confunden la mente, sino que atraviesan el corazón de la fe porque tocan el mismo rostro y el carácter de Dios. Uno de ellos es la postura llamada teología del reemplazo, que sostiene que la iglesia ha sustituido por completo a Israel en el plan de Dios. Si se tratara solo de un desajuste académico, podríamos dejarlo pasar. Pero cuando una teoría toca el honor de Dios, su fidelidad a la promesa, no podemos quedarnos en silencio, porque si Dios pudiera retractarse de lo que juró al pueblo del pacto, ¿sobre qué base se sostienen las promesas que nos hizo en Cristo? Ante todo, la Biblia nos remite a la raíz, el pacto abrámico. No fue un convenio bilateral, sino un pacto incondicional. Es decir, Dios no amarró su promesa a la conducta fluctuante del hombre, la apoyó en su propio ser fiel. Él prometió dar tierra, descendencia y bendición a todas las naciones por medio de esa descendencia. Cuando algunos afirman que Dios terminó con Israel, lo que de hecho insinúan, lo quieran o no, es que Dios ya no se sujeta a su propia palabra y así lo hacen aparecer infiel. Hermanos, si las columnas del cielo y de la tierra pudieran tambalear, ¿quién de nosotros permanecería en pie? Precisamente porque el pacto es incondicional a lo largo de la historia. Aun cuando el pueblo se rebeló, Dios lo guardó, lo hizo volver y defendió su existencia frente a ejércitos muy superiores. La mera supervivencia del pueblo judío en un siglo de tempestades es ya una señal grande de que el Eterno sigue gobernando la historia. Ningún imperio ni juramento genocida ha podido borrar la palabra salida de su boca, porque si esa palabra pudiera anularse, también el evangelio nuestro quedaría reducido a un bello sueño. Luego, para desmontar el error, conviene distinguir con claridad: Israel y la iglesia no son una misma entidad, no son dos nombres de un solo sujeto. En el designio de salvación, Israel es el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, instrumento histórico por el cual Dios revela sus caminos y preserva la línea que conduce al Mesías. La iglesia, en cambio, es un cuerpo nuevo que nace en el Nuevo Testamento, formado por toda tribu y lengua, bautizado en el Espíritu para ser un solo cuerpo en Cristo. Así. Son realidades distintas por identidad, por marco de pacto y por rol escatológico. Confundirlas no solo es un error doctrinal, es desdibujar la belleza del plan de salvación, donde cada parte tiene su puesto único y su propia gloria, con la comprensión adecuada. El trazo escatológico se hace nítido. La peregrinación de la iglesia avanza hacia el día del arrebatamiento conforme a la promesa. Mientras que la historia de Israel camina hacia la conversión como nación, cuando sus ojos se abrirán para reconocer a aquel a quien traspasaron estas dos líneas, no se anulan, se cruzan en la sabiduría de Dios. Y toda la historia llega a su desenlace en la gloria de Cristo. Por eso, todo intento de reducir el programa de Dios a una fórmula simple es ignorancia. La historia de la salvación no es una recta monocorde, es un tapiz finamente tejido
donde cada hilo es colocado por el artesano celestial, en su lugar preciso. Otro equívoco que confunde es el trueque del sentido de Sión. Hay quienes, en nombre de combatir un sionismo político, niegan el anhelo legítimo y antiguo de un pueblo por volver a la tierra de sus padres, un anhelo que ardió durante siglos. Si apartamos las manipulaciones mediáticas y volvemos a la esencia, Sión es ante todo un llamado a regresar, una campana que recuerda a un pueblo su identidad de pacto y la obediencia a la promesa de que Dios lo restaurará y lo plantará en la tierra que determinó. Desde ahí, cualquiera que apoye el derecho a la vida en paz de ese pueblo, en realidad se alinea con un principio bíblico. Dios es Señor de la historia y de la tierra, y confía el tablero de la historia a los hombres con un propósito de salvación. Claro está, el mundo moderno rebosa de relatos sensacionalistas, imágenes recortadas y consignas dulces pero vacías. Hay quienes, en nombre de Cristo, encienden conflictos, usan lenguaje profético pero sirven al algoritmo de las redes. Allí el miedo se exagera, la verdad se simplifica y los corazones son arrastrados como rebaño sin pastor. La iglesia no puede responder con fiebre sensacionalista. La respuesta de la iglesia es la madurez de la palabra, la razón santificada y el espíritu de arrepentimiento. Quien haya usado el evangelio para comprar fama, dinero o poder, necesita volver. Porque aquel que escudriña los corazones juzga con justicia. En el plano doctrinal necesitamos 3 pasos de discernimiento. Primer paso, volver a los textos fundacionales sobre el pacto abrahámico para ver su incondicionalidad y su propósito universal. Paso siguiente, leer el desarrollo de la revelación para distinguir a Israel como pueblo de pacto histórico y a la iglesia como cuerpo espiritual universal, consumado por la obra de Cristo y del Espíritu. Paso final, situar ambas líneas en el horizonte escatológico, donde la historia alcanza el momento en que el pacto es plenamente confirmado. La iglesia entra en la plenitud en Cristo e Israel entra en la conversión como nación, convirtiéndose en signo vivo de la misericordia de Dios para toda la humanidad. Pero alguien pregunta, si ese pueblo se ha revelado tantas veces, ¿por qué Dios seguiría fiel? La respuesta es porque Él es Él. Su naturaleza es santidad y fidelidad. Gracias a eso somos salvos. Pues si nuestra salvación dependiera del hilo frágil del mérito humano, ¿quién se sostendría? Además, la historia muestra que, a pesar de las tormentas, ese pueblo persiste, regresa y permanece ante juramentos de exterminio, no para jactancia, sino para testificar que el Eterno sigue escribiendo la historia con su propia pluma. Y si miramos con humildad, la misma mano escribe también nuestra vida. Otra cuestión delicada es la perspectiva de una paz y seguridad falsas. La historia enseña que antes de grandes giros, la humanidad suele ser adormecida por declaraciones de paz, mientras bajo la mesa se firman pactos de poder. La palabra advierte que cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá destrucción como dolores de parto. ¿Por qué? Porque toda paz que no se funde en la verdad y la justicia es humo, y todo compromiso político que no se refiere a Dios carece de fuerza para sostener un mundo frágil. No digo esto para infundir miedo, sino para afinar el discernimiento. El enemigo no llega solo con espada y lanza, también llega con firmas, sonrisas diplomáticas y promesas de reconstruir símbolos sagrados sin Dios en el centro. Algunos inquietan de dónde vendrá el anticristo y por qué tantas señales apuntan al espacio civilizatorio heleno-romano extendido hacia Oriente Medio. Hermanos, a nivel de enseñanza,
Lo más necesario no es trazar mapas con curiosidad, sino captar el principio. El espíritu anticristo siempre procura servirse de la religión, de la política y de la esperanza humana para levantar un proyecto de unidad falsa. Puede presentarse como un salvador político, susurrar promesas de restaurar emblemas sagrados y conquistar la admiración del mundo por su poder de negociación, pero al final se desenmascara traicionando el pacto, profanando lo santo y asusando violencia contra el pueblo del pacto y contra la iglesia de Cristo. Por eso, lo más urgente para el creyente no es adivinar un nombre, sino guardar el corazón del sopor para que cuando el mundo celebre una paz barata, permanezcamos despiertos en la verdad desde la perspectiva pastoral. Les ruego, no permitan que sus oídos sean hipnotizados por caudales adictivos de información, ni que el corazón sea arrastrado por emociones de masa. Regresen a la disciplina, leer, meditar, anotar, orar y obedecer. Estudien de nuevo la teología del pacto, no para ganar debates, sino para temer a Dios, amar al pueblo del pacto con rectitud y amar incluso a los enemigos con verdad y misericordia. Abandonemos la costumbre de convertir los temas proféticos en píldoras sensacionalistas. La profecía no está para cosquillar la curiosidad, sino para llamar a la conversión, renovar la vida y preparar a la familia para la hora del discernimiento. ¿Cómo vivir esto de modo concreto? Primer paso: sustituir horas de deslizamiento inútil por horas de la palabra. Elijan un libro de la Biblia, léanlo entero, registren las promesas de Dios para Israel y para la iglesia y oren sobre ellas. Paso siguiente: reajusten el filtro con que reciben la actualidad. Toda noticia debe pasar por 3 preguntas. ¿Armoniza con la verdad bíblica? ¿Sirve al amor o al odio? ¿Me conduce a la santidad? Paso final: conviertan la fe en obras. Sostener a una familia sufriente, orar por la paz verdadera, respaldar iniciativas que defienden la vida y la dignidad humana, animar a pastores fieles y disciplinar la lengua para no juzgar a la ligera. Hermanos, cuando ubicamos correctamente a Israel y a la iglesia en el plan de Dios, no solo preservamos la verdad, también sanamos de una tentación sutil, la de erigirnos jueces de la historia. No estamos por encima, estamos con y bajo la palabra. Somos humildes ante el misterio de los caminos de Dios y valientes para proclamar lo que la palabra ya reveló. Lloramos con los que lloran, especialmente con las víctimas inocentes de la guerra, pero no dejamos que las lágrimas borren la línea entre verdad y engaño. Oramos por todos los pueblos, incluso por los enemigos, pero no cambiamos la verdad por una calma temporal. Finalmente, recuerden, el centro de la vida creyente no es el mapa estratégico, sino la cruz. En la cruz, todo pacto alcanza su plenitud, toda promesa queda sellada y todo muro de hostilidad cae en el cuerpo de Cristo. Desde la cruz miramos el futuro no con ojos de confusión, sino de esperanza, porque el que prometió es fiel. Y si Él es fiel al pacto para con Israel, también es fiel al pacto sellado con la sangre del Hijo para con la iglesia. Así que estad firmes, guardad la fe, amad la verdad, vivid como ciudadanos del reino inconmovible. Amados hermanos, al contemplar el mapa del mundo, vemos flujos humanos en movimiento, fronteras culturales que se rozan y sacudidas sociales que estremecen varias capitales de Europa,
En algunos lugares, la disparidad en las tasas de natalidad cambia con rapidez el equilibrio demográfico. En otros, las campanas de las iglesias suenan con menor frecuencia mientras surgen nuevos llamados desde las plazas. No es solo un asunto de migración o economía, es una señal espiritual. Órdenes que parecían firmes como la roca comienzan a tambalear, y justamente en ese movimiento la palabra de Dios nos abre un camino. No leer la coyuntura con miedo, sino con los ojos de la profecía, para discernir qué es señal, qué es trampa y cuál es la tarea del creyente. La historia ha visto muchas veces a un personaje político que, con unas cuantas firmas, pone a un pueblo a clamar, esperando que la paz haya llegado y que un sueño antiguo haya sido sostenido, pero la palabra nos llama a la sobriedad. Hay paces baratas, firmas relucientes pero vacías, promesas que tocan símbolos sagrados sin poner a Dios en el centro. Por eso, cuando el mundo está listo para victoriar a quien trae un pacto que luce milagroso, el creyente debe preguntarse: ¿esto me conduce a la santidad o adormece mi conciencia? ¿Honra el pacto de Dios o solo lo usa de pretexto para legitimar otro programa? La Biblia perfila repetidas veces un poder final que aparecerá con capacidad de conectar, apaciguar y negociar, y que después mostrará su verdadero rostro con blasfemia y traición. Los profetas lo llaman el asirio, un nombre que no solo indica un pasaporte, sino que dibuja el cinturón de civilización donde se levanta el espíritu anticristo, un cruce de imperios, donde lo heleno y lo romano se mezclan con Oriente Medio y las fronteras entre templo y palacio son difusas. Cuando leemos sobre el cuerno pequeño o las 4 particiones de un antiguo imperio, no es para saciar curiosidad, sino para recordar el principio. El espíritu anticristo siempre toma prestada la religión para justificar poder, los símbolos sagrados para convocar a una falsa unidad, y la sed de paz para tender trampas con tratados. Muchos imaginaron que aquel personaje tendría una única identidad y una sola genealogía, pero la historia muestra identidades en capas. Alguien puede pertenecer a la tradición judía, impregnarse de civilización islámica y hablar la lengua del mundo greco-romano. Esa hibridación lo convierte en un puente seductor entre comunidades enfrentadas con poder político y simbólico. Puede garantizar la reconstrucción de una obra sagrada, lograr que adversarios guarden por un tiempo las armas y asombrar al mundo. Precisamente en ese punto, la palabra advierte cuando digan paz y seguridad. De repente puede sobrevenir destrucción como dolores de parto. Si miramos un poco más lejos, veremos piezas de antiguos imperios reapareciendo en los archivos de la historia. Una Roma occidental extinguida, una Roma oriental prolongada hasta la antigua capital de Oriente, y luego sustituida por otra dinastía que dominó durante siglos. En esa franja de intersección, los profetas mencionan alianzas del norte, ejércitos del norte de África, mesetas, anatolias y corredores que unen desierto y mar. Los nombres cambian y los mapas se redibujan, pero la ley espiritual no cambia. Todo imperio que no se funda en la justicia y la verdad no es más que otra torre de Babel. Cuanto más alta, más pronto cae. Abundan las discusiones sobre Gog y Magog. Hermanos, no dejemos que el oído sea guiado por coincidencias de sonido. Que una palabra suene como un hombre moderno no significa que hable de la misma realidad. En el lenguaje bíblico, a veces se trata de un título de comandante, otras de una región antigua. Lo esencial no es forzar el mapa para que encaje con nuestras suposiciones, sino abrazar el hilo de la revelación. Habrá una coalición de pueblos desde varios puntos
Habrá un director de orquesta para esa sinfonía de rebelión. Y el desenlace será la intervención directa de Dios para resguardar su plan de salvación y llevar a un pueblo al arrepentimiento. Transitamos años pesados. Muchas comunidades claman por guía limpia cuando algunos que fueron puestos al frente caen y muchas ovejas quedan heridas. La Biblia lo anunció. El amor se enfriará y la apostasía se extenderá. Eso no nos produce satisfacción. Nos hace llorar y volver a la santidad, a la disciplina, al fuego del altar familiar, a la transparencia en el gobierno eclesial y a los lazos de respeto y responsabilidad. Al mirar el año que pasó y el que viene, ¿qué esperar? Mirad a través del telón oscuro. El creyente no se desespera ante el escenario del mundo, porque detrás del telón hay un guión ya escrito. Cristo soportó el oprobio y llevó la cruz por el gozo puesto delante. De modo que cuando la niebla política es densa, recordamos la aurora de la justicia cuando resuenan explosiones. Entrenamos el oído para la voz apacible del Espíritu. Cuando leemos proyecciones sombrías, trazamos una agenda espiritual para la familia, la iglesia local y nuestro propio corazón. ¿Cómo vivir en medio de torbellinos sucesivos? Primer paso: restablecer la disciplina de recepción de noticias. Toda información debe pasar por el filtro de la palabra, del amor y de la santidad. Si enciende ira pero no conduce a la oración, apágala. Si erosiona la compasión, detente. Si excita la curiosidad pero debilita las rodillas, vuelve a la habitación secreta. Segundo paso: construir un mapa de solidaridad. Elegir un dolor concreto para amar. Una familia para sostener, una comunidad por la que interceder con perseverancia. Paso final: mantener la postura escatológica, siempre preparados, sobrios, unidos y santos, porque aquel a quien esperamos puede venir en la hora menos pensada. Otra inquietud persiste. De verdad, una potencia del norte a la que se ha asociado por décadas es el eje de la batalla final. ¿O fuimos demasiado rápidos con la analogía? Recordemos que lo esencial es la espiritualidad, no la geografía de pronósticos. Algunas naciones declinarán, otras desaparecerán del escenario. Algunos nombres se quebrarán como barro antes del último acto, pero la iglesia no edifica su fe sobre el ranking de potencias, sino sobre la promesa inmutable. Mientras los imperios se suceden, el reino de Dios permanece. Mientras cambian los estandartes, la bandera de la cruz sigue ondeando. El llamado pastoral para nosotros es claro: no refugiarnos en fortalezas de sospecha ni lanzarnos a la fiebre del sensacionalismo. Caminar sobre el terreno de la práctica. Abrir la Biblia cada mañana, encender la oración cada noche, congregarnos con constancia, estudiar la sana doctrina y ejercitar la comunión, formar a las nuevas generaciones para amar la verdad y defenderse de la tormenta informativa, enseñarles a leer la historia con ojos proféticos, no con lentes de miedo. En la familia, apagar la pantalla para encender la Biblia, apagar la disputa para encender la oración. Pequeñas disciplinas levantan murallas contra el engaño. En ese cuadro hay un hilo precioso. El deseo de peregrinar, de pisar la tierra donde tantas páginas bíblicas fueron escritas con lágrimas y esperanza. Peregrinar no es turismo espiritual, es una escuela del corazón. Allí tocamos la realidad de la promesa. Escuchamos a testigos relatar días oscuros y días luminosos. Y entendemos que la historia de salvación no flota en las nubes, sino que deja huellas en sendas de piedra, aguas,
valles y montes. Quien pueda, convierta ese deseo en gesto de fe, no para saciar curiosidad, sino para robustecer la fe, orar por la paz y traer de regreso aliento para la comunidad. Grabemos ahora algunas tesis. Primera, no toda unidad es bendición. Hay unidades nacidas de la mentira. Segunda, no toda paz es gracia. Hay paces que encubren injusticia. Tercera, no todo milagro político es señal de salvación. Hay milagros que son pura niebla. Cuarta, no toda voz dura es profética, porque la profecía verdadera es cortante y, o lo ves, llena de misericordia. Quinta, no toda emoción de masas es el Espíritu Santo, pues el Espíritu produce fruto de pureza, mansedumbre, paz y dominio propio. Los animo, hermanos, leed la historia como se lee un libro cuyo capítulo final ya está escrito, para no entrar en pánico en las páginas intermedias. Convertir la coyuntura en oración, el miedo en servicio, la indignación en disciplina santa. Tomad de la mano a otros en grupos pequeños. Mantened el fuego de la congregación. Compartid la palabra. Hablad, ¿verdad?, con amor. Corregid con mansedumbre. Sosteneos con paciencia. Y por encima de todo, anhelad la santidad de Dios, la verdad sin mezcla y el reinado de justicia desbordando como aguas. Si tuviera que nombrar la punta de lanza del ataque de las tinieblas en el tiempo final, diría, es la somnolencia del alma. No durmáis sobre cifras, gráficos y consignas. Despertad con la voz de la palabra, el latido de la oración, la conciencia lavada en la confesión y las manos enviadas a obras concretas. Cuando una madre vuelve a leer la Biblia a su hijo antes de dormir, cuando un padre se arrodilla por su ciudad, cuando un joven apaga las redes para abrir la escritura, las tinieblas retroceden un paso. Y cuando la iglesia lo hace unida, las tinieblas se resquebrajan. Por último, grabad esta imagen. La historia es como un telón negro corrido en medio del escenario, pero detrás la luz crece. El que no tiene esperanza mira el telón y tiembla. El que cree mira a través del telón y persevera, porque el que prometió es fiel. Él guardó al pueblo del pacto en medio de las tormentas y guardará a su iglesia en los remolinos finales. Él escribió de antemano los capítulos y escribirá con su propia mano la línea de cierre. Y cuando esa línea sea trazada, la justicia se encontrará con la paz. La verdad caminará junto a la misericordia y el reino inconmovible se manifestará ante todas las naciones. Amén.